que se le da confianza a la gente, ¿de acuerdo? Y entonces se le hace el trámite, etc. Eso sí, si hay un abuso o si hay un delito, se le cae con toda la rigurosidad de la ley. Entonces todo el mundo es inocente bajo ese principio y se atiende sus necesidades. Si alguien comete un abuso o algo ilegal, en ese momento se le cae, y realmente sucede muy rápido. O sea, te localizan y te pescan y te meten a la cárcel muy rápido. O sea que realmente funciona el sistema judicial y por eso la gente confía en ese tipo de ¿cómo se llama?, de procedimiento. Por eso muchas veces decimos que es que los gringos son muy inocentes. En realidad no es cierto, es que confían en su sistema. Y a veces cuando vienen acá creen que el sistema nuestro funciona igual, y entonces por eso es que caen de inocentes, entre comillas. Pero se debe más al tipo de funcionamiento. Por ejemplo, el europeo también te deja hacer esto, pero te lo hace una sola vez. Y te dice, la próxima vez tienes que regularizar tu situación. Pero el servidor de las cajas es multifuncional, o sea que funciona bajo esa idea. Si yo tengo un servicio rápido, lo hago rápido. Si tengo un servicio más lento, trato de hacerlo un poquito más rápido, porque yo tengo un gran poder de decisión. Ustedes llegan aquí con un banco, con un cheque que no viene estrictamente a nombre suyo, ¿de acuerdo? Simplemente se lo rechazan, o sea, no lo dejan hacer. Es más, si uno insiste, tal vez dice, bueno, déjeme consultar, entonces mandan arriba, el de arriba, y lo rechazan. O sea, pero generalmente a eso nos referimos, o sea, los servidores nuestros no tienen poder de decisión, o sea que no pueden asumir tareas diferenciadas, están muy claramente determinadas por el tipo de tareas que pueden hacer. Entonces no hay tareas diferentes y por eso no tienen un servicio diferenciado, ¿de acuerdo? Entonces, muchos de estos sistemas no tienen sentido desde el punto de vista práctico nuestro. Desde el punto de vista de telecomunicaciones, no tenemos servidores que se acoplen a las necesidades. Es un CPU que funciona a tantas microinstrucciones por segundo, punto. No se acopla, ¿de acuerdo? Entonces uno dice, ok, ya entendemos cómo esta idea de tener servicio variable no es tan general como realmente creemos que se puede hacer. Y en efecto, pues se pueden efectivamente hacer los cómputos asociados a este tipo de cosas y generalmente tenemos resultados, ¿de acuerdo?, que dependen del servicio medio, ¿de acuerdo? El beta que aparece acá, se determina como el funcionamiento con respecto a el diferencial de la función de distribución, ¿de acuerdo? O sea que no son ecuaciones cerradas, sino que son ecuaciones calculadas por medio de nuestros guacos y todo lo que quieran, pero son calculadas, no son realmente ecuaciones cerradas en ese sentido, ¿de acuerdo? Y depende del método que yo hago para hacerlo esto, así tan exacto será eso. Si yo trato de decir, bueno, la ecuación que yo quiero ver la puedo hacer con rectas, entonces voy a tener un error asociado al tamaño de sumo de h. Si lo agarro y lo tiro con cuadráticas, va a ser un O cuadrado, y si lo hago con a la 3 y splines, se puede encontrar que es una fracción de 1 a la 3. Es bastante mejor. Y así sucesivamente, pero eso lo que dicen es que depende la precisión de los resultados que estoy obteniendo, pues de mis métodos de aproximación y del guaco que me los programo. ¿De acuerdo? En ese sentido. Entonces uno dice, ok, podemos hacerlo, pero tiene efectivamente esos pequeños inconvenientes del cómputo asociado. ¿De acuerdo? Bueno, también aquí pudimos establecer un poco lo que eran las probabilidades iniciales con que se empezaba a trabajar. Siempre sabemos que es importante tener la probabilidad de 0, ¿de acuerdo? Porque a partir de la probabilidad de 0 siempre podemos establecer cuáles son los periodos de ocio con que mi sistema va a entrar, es decir, no tengo ningún cliente, y las probabilidades también de los periodos de ocupación, ¿de acuerdo? Para saber si estoy sobredimensionando la arquitectura que estoy planteando. Si yo tengo probabilidades de periodos de ocio muy altas, significa que es sobredimensionado mi sistema. O sea, la mayoría, mucha parte del tiempo la pasa sin hacer nada. Entonces tengo un camión para transportar bolsitas de supermercado. Es lo que me están diciendo. La mayoría del tiempo pasa muy desocupado. ¿De acuerdo? Y lo mismo si tengo periodos de ocupación muy grandes y periodos de desocupación muy cortos, o sea, muy bajos, o sea,
probabilidades muy bajas, significará entonces que estoy jugando muy al límite. En caso de que haya, recordemos que todas nuestras propuestas, nuestras soluciones son en término medio. Todas estas probabilidades son en término medio. Es decir, cuando entremos en periodos de la varianza, donde hay variaciones, entonces mi sistema va a caer enormemente en rendimiento. ¿De acuerdo? Es decir, las prestaciones de mi sistema van a decaer y voy a entrar en crisis fácilmente. Entonces nosotros siempre establecemos una heurística general, y es que la ocupación, o sea, nosotros utilizamos el sistema en un rendimiento medio del 70%. Es decir, que los periodos de ocupación son un 70% y los periodos de desocupación debieran de ser un 30% del total de los periodos observados. ¿Fuerte? Eso es lo que decimos básicamente. O sea que las probabilidades de ocupación son del 70 y de desocupación son alrededor de un 30. ¿De acuerdo? Con esa idea de decir, necesito un margen razonable para poder asumir la varianza. Asumir una varianza de un 30% es bastante. ¿De acuerdo? Pero eso me permite entonces saber que puedo hacer operaciones de mantenimiento cuando mi sistema está en línea. ¿De acuerdo? Si en los periodos de desocupación relativa, o sea, donde hay una ocupación de un 60%, etcétera, yo puedo darle mantenimiento a mi sistema y aún así seguir que funcione. Esa es la idea de tener mantenimiento preventivo en las noches, etcétera, 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 que es en los periodos donde no se da. Pero bueno, digamos que es razonable la determinación de este tipo de periodos. Y aquí también podemos efectivamente encontrar los periodos de ocio de ocupación en un sistema en el cual tenemos también, ¿cómo se llama? Servicios que son, ¿cómo se llama? Variables, ¿de acuerdo? No son esperados. Y bueno, pues lo encontramos básicamente trabajando con este famoso beta que descubrimos la vez pasada, ¿de acuerdo? Que habíamos hecho los anteriores, y que efectivamente, ¿cómo se llama? Nos permite tener un aproximado de lo que es los periodos de ocupación, y a partir de acá podemos generar esta probabilidad de no tener elementos en el sistema, o sea, la desocupación absoluta. Es decir, el P0 pues se puede efectivamente aproximar a partir del cómputo asociado a la ecuacioncilla de periodos de desocupación sobre periodos de ocupación, sobre los periodos totales, ¿de acuerdo? Donde tenemos la ocupación del sistema con esta ocupación y la de desocupación en este sistema, ¿de acuerdo? Entonces, son una de esas cantidades interesantes que también nos permiten pues configurar adecuadamente nuestro sistema en ese sistema, ¿de acuerdo? Bien, empecemos entonces a hablar sobre esta idea de múltiples servidores, ¿de acuerdo? Primero, se presenta un modelo muy sencillo en el cual no tenemos cola, ¿de acuerdo? Simplemente para ver cómo funciona lo que es la distribución y la tensión de los paquetes dentro de un sistema en el cual tenemos múltiples servidores. Y también procuramos que sea lo más sencillo, es decir, vamos a tener llegadas constantes, servicios constantes, ¿de acuerdo? Y K servidores. ¿Por qué nos gustan los modelos markovianos? Sabemos que necesitamos un modelo markoviano en uno de los dos lados, básicamente para poder establecer las nociones de estados, porque las nociones de estados nos permiten generar probabilidades de transición entre estados, y es una generación simple en un solo paso, ¿de acuerdo? Es decir, para explicar qué es lo que está sucediendo en el caso K más 1 elementos en el sistema, solo necesito saber lo que estaba sucediendo en el caso de K elementos en el sistema, donde se presenta una llegada al sistema por una tasa de arriba, ¿de acuerdo? Es decir, podemos montar las famosas ecuaciones de balance de una manera relativamente sencilla, ¿de acuerdo? Es decir, que siempre, como los estados están determinados por el número de elementos que hay en ese momento, pues entonces puedo pasar con un elemento de llegada a uno de salida, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y entonces puedo montar las ecuaciones de balance. Aquí tuve un error, esto no es una gamma, es una lambda, ¿de acuerdo? Hay un error, es una lambda y no una gamma no.
nada tiene que ver. La lambda define lo que son las tasas de llegada y la mu la que son las tasas de servicio, ¿de acuerdo? Y son constantes, ¿estamos de acuerdo? Entonces tengo un pequeño error que me doy cuenta hasta ahora, que es que efectivamente esa gama no existe, es un parámetro. ¿De acuerdo? Y siempre podemos establecer, ahora, si yo tengo K elementos en el servicio y no tengo colas, entonces solamente pueden haber dentro del sistema hasta K, no pueden haber más. ¿De acuerdo? Porque lo que supongo es que, como no hay colas, entonces rechazo. Y por eso lo llamo el sistema de pérdidas. O sea, pierdo clientes. Como no estoy manejando una cola, simplemente atiendo los que pueden ser atendidos por los servidores. ¿De acuerdo? No existe la cola. Entonces, solamente pueden entrar hasta K elementos. ¿Estamos de acuerdo? O sea que la probabilidad de que haya K, pues es una probabilidad que puedo calcular. No puedo calcular la probabilidad de K más 1 porque nunca va a entrar uno más que K. A eso me refiero. ¿De acuerdo? Y eso lo hicimos simplemente para ver cómo funcionan las ecuaciones. Y después vamos a ponerles la colita. ¿De acuerdo? Pero bueno, la idea básica es eso. O sea, primero empecemos a funcionar con idea de K y no existen las colas. Bueno, para cuando estamos en el estado 0 siempre podemos montar las ecuaciones del tipo, bueno, puedo pasar de K0 a P1 por una llegada, entonces aquí hay una lambda, ¿de acuerdo? Y de P1, o sea, de un elemento puedo pasar a que no haya nada en el sistema, pues básicamente con un servicio establecido, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente. Sin embargo, me doy cuenta de que la segunda ecuación que está acá, cuando establezco un elemento en el sistema, yo sé que puedo pasar a, ¿cómo se llama? A un balance de ecuaciones cuando estoy atendiendo dos por dos tasas de servicio. O sea, que puedo pasar de P1 a P2. ¿De acuerdo? ¿Y cómo puedo pasar de P1 a P2? Bueno, básicamente porque puedo hacer como una llegada, ¿de acuerdo? Paso entonces a P2, porque en P2 puedo atender a 2 y puedo atender hasta un máximo de 2, ¿de acuerdo? Y a lambda P0, es decir, la probabilidad en 0, puedo pasar a tener P1, ¿de acuerdo? Porque básicamente hay una llegada, ¿de acuerdo? Es decir, aquí tengo un elemento y me llega uno por una lambda, lo puedo atender con 2 mu, con una probabilidad de tener 2, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente, y me doy cuenta que en términos generales puedo llegar hasta tener K clientes de la forma K veces mu pk igual lambda pk menos 1. ¿De acuerdo? Es esa idea de decir, bueno, llego a tener K por teniendo K menos 1, una llegada, ¿de acuerdo? Y puedo pues bajar básicamente teniendo un servicio, ¿de acuerdo? Para pasar con K clientes, con K elementos que puedo estar atendiendo, ¿de acuerdo? Y entonces, claro, yo me doy cuenta que estas ecuaciones puedo reemplazar aquí el P1 de acá con estos P0s, ¿de acuerdo? Relativamente, y entonces puedo simplificar y me quedan ecuaciones muy sencillas al final, simplemente reemplazando y matando elementos. Por ejemplo, aquí hay un P1 y aquí habría otro P1, entonces elimino y este tipo de cosas me quedarían entonces con menos. Al final me van a quedar ecuaciones del tipo lambda P0 igual mu P1, lambda P1 igual 2 mu P2, lambda P2 igual 3 mu P3 y así sucesivamente hasta llegar a lambda Pk menos 1, que es K veces mu Pk. ¿De acuerdo? Las probabilidades que se establecen para encontrar P en ese momento. ¿De acuerdo? Y por supuesto puedo resolverlo en términos de P0, ¿de acuerdo? Es decir, P1 lo puedo establecer como lambda veces mu P0 y entonces tengo ecuaciones pues que puedo resolver en términos de P0. Claro, vean ustedes que todo el tiempo voy a tener un lambda entre mu, lo voy a poner la misma ecuación nuevamente, me va a quedar un cuadrado y después voy a dividir entre 2, entre 2 y 3 y así sucesivamente, o sea que al final me va a quedar una ecuación de este tipo, o sea, pk, de acuerdo, por un coeficiente aquí de pk menos 1, que es igual al p0 lambda entre mu a la k entre k factorial, ¿de acuerdo? Y bueno, como siempre, puedo tratar de resolver en p0, ¿de acuerdo? Haciendo que la suma sea igual a 1 y entonces pues puedo encontrar al final que las probabilidades en general PI pues tienen una ecuación de este tipo. ¿Estamos de acuerdo? O sea que el modelo con K servidores y sin cola es un modelo relativamente sencillo
donde podemos establecer las probabilidades de transición de una manera muy simple. Claro, o sea, no tiene mayor dificultad. Ahora, también, si yo me quiero poner creativo y digo, bueno, yo quiero tener un servicio de tipo variable, ¿de acuerdo? Es decir, que puedo interpretar lo que es 1 entre mu como el valor esperado del servicio, ¿de acuerdo? Entonces puedo reemplazar, si yo lo que tengo es un servicio variable, yo lo que tengo entonces es esta ecuación, la puedo pues traducir en términos de esperanza del servicio. Cada vez que tengo 1 entre mu, lo reemplazo por esperanza del servicio y tengo efectivamente una ecuación, digamos, también cerrada. Es decir, que si yo tengo un sistema de Erlang de pérdida, es decir, múltiples servidores con 2 markovianos, tengo una ecuación explícita para sacar las probabilidades de transición. ¿De acuerdo? Si tengo uno de Erlang que no tiene un servicio con tasas estables, con tasas fijas, sino que tiene una distribución de probabilidad que tiene un valor esperado, o sea, existe el valor esperado del servicio, ¿de acuerdo? Es decir, tengo una función g, entonces también puedo efectivamente proponer una ecuación para las probabilidades, ¿de acuerdo? O sea, que son sistemas que en realidad no son difíciles de manejar, ¿de acuerdo? ¿Ya? Bien, ok, esto lo hice con respecto al servicio. Siempre se puede, entonces, también establecer probabilidades en el sentido en el cual tenga llegadas que son distribuidas como nos da la gana y tiempos de servicio que son, ¿cómo se llaman? Markovianos, ¿de acuerdo? Es decir, las mismas ideas que teníamos de cambiar una de las dos distribuciones por algo que no fuera markoviano para dar flexibilidad conceptual, también lo puedo establecer. En este caso tengo ecuaciones pues similares a las anteriores, en el caso en el cual no estoy manejando colas, ¿de acuerdo? En el caso en el cual no estoy manejando. Ahora, echémonos un pleito a la cola. ¿Qué es lo que sucede si tengo la noción de cola? ¿De acuerdo? Noten que la noción de cola que tenemos es, hay varios servidores y una sola cola, ¿de acuerdo? Una sola cola. Vean ustedes también que todos los servidores, en el caso en el MMK, es decir, tengo K servidores con llegadas de Poisson y servicios de Poisson. En todos estos casos, de acuerdo, tengo tasas fijas de llegada, ¿de acuerdo? Y tasas fijas de servicio. Ahora, ¿eso qué significa? Que todas las necesidades de los paquetes son similares, no hay diferencias. ¿Estamos de acuerdo? No es el caso de lotes. Lotes eran lotes variables, que era el caso de tener streamers. Aquí serían tipos de información diferentes, ¿de acuerdo? ¿Ya? Pero todos llegan a una misma cola. Vean que este no es el mejor, ¿cómo se llama? El mejor contexto de funcionamiento de hardware. Significa que estoy haciendo acceso a memoria central, que tengo acá. O sea, es una cola para todo el mundo. O sea, entonces tengo una cola que no necesariamente está manejada por registros ni están asociados a los distintos CPUs, sino que es una sola cola. O sea, que hago acceso al disco, que es el peor contexto en el cual estoy funcionando. ¿Estamos de acuerdo? El acceso a disco significa un requerimiento, una solicitud de memoria, pasar por el bus general, ¿de acuerdo? Que es el cuello de botella de von Neumann, y una vez que además el disco es lento, retraer la información, o sea, ¿cómo se llama? El paquetillo que estoy revisando para echarlo a andar para ver dónde lo ruteo, ¿de acuerdo? Entonces, esto que está acá, que estamos observando en este caso, de una cola, tiene el problema de que no es consistente el nivel de agua. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Ese es el punto. Estamos, o sea, la idea de la cola aquí, con K servidores, es una idea en la cual todos los paquetes se ponen uno detrás de otro y voy a manejar un tamaño. ¿De acuerdo? Porque no hay registros asociados, un registro general de todos los CPUs. ¿Estamos de acuerdo? Cuando ustedes tienen un core asociado, se asocian registros a pedazos de core para hacerlos independientes.
¿Estamos de acuerdo? Porque si no necesitan un administrador de acceso a registros. Y si pusieron registros es para poner los registros los más cercanos al CPU. Entonces no tiene sentido poner un administrador de registros, que es exactamente el mismo problema de poner un administrador de acceso a memoria. Todos tengo que pasar por el mismo calavera, hacer la solicitud, y volver a hacer el mismo problema que tenía antes, arriba en el CPU, es tonto. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de varios core, en general, lo que hay son registros asociados a los core. O sea que todos son independientes unos de otros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no es un modelo de Erlang. ¿Estamos claros? ¿Vieron el punto? De por qué este modelo no refleja necesariamente un modelo arquitectural. Y la idea de tener varios CPUs, ¿de acuerdo? Cada uno con su cola, todos iguales. Llega uno, independientemente se va metiendo en cada uno de los CPUs conforme vayan llegando, eso es todo, ¿de acuerdo? Entonces en realidad es el problema de tener K servidores independientes con K colas independientes. Es lo mismo que agarrar el problema de decir, tengo un super servidor que es n veces más rápido, donde n es el número de cores, ¿de acuerdo? Con una cola tan grande como K veces el tamaño de la cola chiquitilla que tenemos para cada servidor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo puedo ver como un problema independiente de un solo servidor, pero muchísimo más rápido, con una cola suficientemente grande. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vieron el punto? ¿Vieron el punto? ¿De acuerdo? Por eso es que este modelo no se apega a esa idea que nosotros teníamos de paralelismo. No es un clúster de verdad, en ese sentido. ¿De acuerdo? Lo primero que ustedes hacen en un clúster es separar completamente todos los servicios. Todos los trabajos son independientes unos de otros. ¿Estamos de acuerdo? Esta noción es la noción del supercomputador. ¿Ya lo vieron? Pero no van a poner un supercomputador para resolver un problema de ¿está claro? Demasiado caro. Entonces, en general, este no es un esquema práctico, una resolución de problemas en términos generales. No funcionan así ni siquiera cuando hay atención al público en nuestros sistemas costarricenses de atención al público. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Ya no es una sola cola. Cada uno de nosotros nos diferenciamos según el servicio que vamos a recibir. ¿Ya? Y si es algo que maneja todo tipo de servicios, es un servidor multitasking si ustedes quieren, pero tiene una tasa de atención de tanto lo que le da el servidor. ¿De acuerdo? Ya lo vieron. Y si no, los dividimos en flores. Entonces, por eso es que este esquema así, con la idea de la cola, no tiene la... Hasta aquí llegamos, digamos, en la generalización y decimos es que no tiene sentido la noción de arquitectura basada en este tipo de sistema. ¿De acuerdo? Ahora, podemos estudiarlo para que además veamos las dificultades con que empezamos a trabajar. Bueno, si tenemos un MMK, es decir, tenemos K servidores y todo funciona a nivel constante, efectivamente las probabilidades PI y la probabilidad P0 se pueden determinar de una manera cerrada, ¿de acuerdo? Y tenemos, porque claro, son modelos en los cuales las probabilidades van a ser definidas hasta acá y más allá de acá, es decir, el resto va a ir a la cola, ¿de acuerdo? Entonces, lo que es la probabilidad de transición, es decir, lo que está dentro del sistema, las probabilidades de BRN, pues se van a poder expresar en términos de las mismas expresiones que teníamos antes en los M's, ¿de acuerdo? O sea, las constantes de las tasas y las K's, que son las probabilidades que vimos anteriormente, o sea, las probabilidades de manejar K's simultáneamente. Entonces, estas probabilidades efectivamente las podemos generalizar a probabilidades de este tipo, o sea, la probabilidad de PI en términos de ecuaciones, ¿de acuerdo? Y de P0 en el caso de que I sea menor que K, es una ecuación cerrada. Cuando es mayor I que K, el número de servidores, pues tengo una probabilidad que la puedo expresar en términos de probabilidades P0, ¿de acuerdo? Probabilidades en el P0 con respecto a... Claro, no he determinado la probabilidad P0 en este caso. ¿Por qué? Porque puede... O sea, no he manejado todavía las colas. Cuando hay K no hay nadie en la cola. Entonces, la probabilidad de PI es completamente cerrada. ¿De acuerdo? O sea, si tengo menos que K clientes, uno está siendo servido. Entonces, cojo todas las ecuaciones anteriores y tengo una ecuación cerrada en PI. Si tengo más de K clientes,
¿de acuerdo? Entonces hay elementos en la cola y entonces, claro, la probabilidad de PI queda expresada en términos de la probabilidad de P0, pero la probabilidad de P0 pues, depende de la determinación de los elementos, ¿de acuerdo? Porque no los he tomado en consideración los elementos que eventualmente puedo tener, ¿de acuerdo? Entonces, esos son ecuaciones cerradas y nos damos cuenta de algo relativamente sencillo. Para que esta cosa exista, tengo que tener que esto no sea nula. Y como no se anula, entonces, ¿qué es lo que significa? Lo que esperábamos es que la tasa de llegada siempre tiene que ser inferior a K veces la tasa de servicio. Recuerden que los servicios tienen tasas de servicios constantes. Las tasas de llegada son tasas de llegadas constantes. ¿De acuerdo? Entonces, efectivamente, tengo una condición inmediata para hacer que la cola no reviente. ¿De acuerdo? Bien, ahora, ¿será posible establecer una cola? Esto sería una cola en la cual, ahora, claro, la condición P0 no la he determinado, vamos a ver después cómo la determinamos, la condición P0, eventualmente sin consideración, digamos, del hecho de que tenga uno, como sabemos que yo de todas maneras puedo establecer un sistema markoviano, sea poniendo una función general de distribución en el servicio o en las llegadas, entonces puedo eventualmente determinar también la probabilidad P0 en función de eso. Entonces, si tengo una cola, por ejemplo en el caso en el cual tenemos llegadas constantes G y servidores, servicios, los arribos tienen una distribución arbitraria G y la tasa de servicio es una tasa constante porque es un proceso markoviano. Entonces se puede efectivamente trabajar con la idea que habíamos establecido de las condiciones de un proceso markoviano, y es que no encontrar n elementos cuando yo llego, sino que en el enésimo momento tengo xn elementos asociados, ¿de acuerdo? Que pueden estar en ese momento. Es decir, yo lo que voy a tener es una distribución de clientes por tiempo, ¿de acuerdo? O sea que todas nuestras ecuaciones nos van a quedar con función de una distribución general, ¿de acuerdo? O sea, va a ser un DDG. ¿Estamos? Entonces, bajo esa perspectiva, yo sí sé que puedo establecer probabilidades asociadas, puedo derivar también probabilidades markovianas en el sentido de que, claro, yo lo que hago es con respecto a que esté en el enésimo, o sea, cuando llegue, y además cuántos elementos hay al K más unésimo arribo, y entonces bajo esta perspectiva se pueden efectivamente crear transiciones de ¿cómo se llama? De transición. Es decir, puedo crear la matriz viéndola por partes. Por ejemplo, ¿qué es lo que sucede cuando lo que tengo J elementos mayores que I más 1? ¿De acuerdo? Es decir, donde J son el número de elementos que hay cuando yo llego y I más 1 serían los que pasarían el próximo. Bueno, en este caso, estas probabilidades son 0. ¿De acuerdo? Porque solamente hay no se puede dar el caso, o sea, que haya más de los que estoy viendo en ese momento del tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, estas probabilidades en la matricilla son 0. Ahora, ¿qué es lo que sucede si J e I más 1 son menores que K? Ahora, claro, aquí yo lo que tengo son K elementos en el sistema y el número de procesadores son K. Entonces, bajo esa perspectiva, yo puedo implementar una ecuacioncilla relativamente sencilla, ¿de acuerdo? Que son las probabilidades de transición de que haya I más 1 menos J de los I más 1 servicios son completados en el tiempo entre arribos, y esto pues se puede calcular simplemente haciendo condicionamiento sobre, por ejemplo, el tiempo entre los arribos, ¿de acuerdo? Y entonces tengo la suma de todos en el caso continuo y la integral de todos estos elementos, dado que el tiempo de arribos esté, por supuesto, con respecto a la distribución de arribos. ¿De acuerdo? Ahora, este pedazo que está acá, vemos que son todas las posibles condiciones, estos son completados en tiempo que, y entonces son todas las compleciones de servicio son binomiales, pero, y entonces se establecen bajo estos dos parámetros, ¿de acuerdo? Recordemos que las tasas de llegada son exponenciales de servicio, son de las MUS,
Entonces tengo efectivamente exponenciales, pero están hechas con respecto a la distribución principal. ¿De acuerdo? Ahora, nosotros sabemos que esto lo podemos calcular. El guaco del caso preferido nuestro, le podemos decir como una función cerrada de este tipo. Esto que está acá es un número, ¿de acuerdo? Lo podemos interpretar con respecto a la distribución de llegadas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? O sea, es un integral que sabemos calcular. ¿Está claro? No es una ecuación cerrada, pero es algo que sabemos hacer. Y finalmente, el último caso es en el cual tengo las condiciones opuestas, es decir, tengo en este caso mayor, ¿cómo se llama? Número de gente, o sea, de transiciones para pasar de I a J, pero todos son superiores al número de, ¿cómo se llama?, de servidores, y entonces bajo esta idea también los puedo calcular con, ¿cómo se llama? O sea, en realidad las probabilidades de pasar de I a J es que haya I más 1 menos J salidas, ¿de acuerdo? Que eso es lo que encuentro cuando llego. Estas son las probabilidades del número de personas cuando yo llego, ¿de acuerdo? Que puedo encontrar, y entonces efectivamente estas son probabilidades que están hechas con respecto a las llegadas, y entonces también es una ecuación cerrada como la anterior. Estamos, solo que ahora lo que estoy teniendo básicamente es una suma de, ¿cómo se llama? De exponenciales, entonces nos da una gama, en este caso, y efectivamente pues tengo también una ecuación que puedo calcular. ¿De acuerdo? Y finalmente, ok, lo que tengo es que J sea inferior a K, o sea, puedo pasar de J a K, o menores que K, con I más 1 más grandes que K. ¿De acuerdo? Entonces, los servidores están ocupados, el proceso de salida es de Poisson, el tamaño de intervalo de tiempo, que solamente habrá K en el sistema, es una distribución gamma, ¿de acuerdo? Y los eventos del proceso de Poisson, pues tienen una tasa K veces mu, ¿de acuerdo? Son distribuidos gamma, con los parámetros a los cuales estoy haciendo referencia, que son I más I menos K, ¿de acuerdo? Y K más. Entonces, finalmente, las probabilidades de transición son las probabilidades de I más 1 menos J salidas en el tiempo T, distribuidas con respecto a la función de distribución, ¿de acuerdo? De llegada, de J. En este caso, igual las puedo volver a condicionar con respecto a el número de elementos en el sistema, y o sea que al final efectivamente tengo una horrorosa distribución, ¿de acuerdo? Donde determino S, que es el número esperado de llegadas medio, ¿de acuerdo? Y entonces tengo una ecuación cerrada que también puedo calcular con mi guaco del preferido del caso. ¿De acuerdo? Estamos claros. O sea, todos estos aspectos los puedo sacar a nivel numérico. Es el problema de ser creativo cuando uno propone una función de distribución que no sea conocida. ¿De acuerdo? Entonces todo depende evidentemente de las distribuciones, y estas ecuaciones que quedan cerradas, por así decirlo, a nivel teórico, pues necesitan hacerse calculables. Ahora, siempre podemos tratar de simplificar este problema. Volvemos a establecer una ecuación como las anteriores. Recuerden que ya esto lo habíamos hecho en el caso no de K servidores, sino de un solo servidor, ¿de acuerdo? O sea, la misma idea. También podemos hacer la propuesta de que las betas tienen una ecuación cerrada de este tipo, y bajo esa pues propuesta, suponiendo que sé calcular beta, es decir, mi guapo del caso me puede resolver esta cosa, entonces efectivamente en las colas tengo dos posibilidades. No hay nadie en cola, claro, porque todos están siendo atendidos por los procesos, es decir, hasta acá, y de acá en adelante, ¿de acuerdo? Pues tienen una probabilidad que está cerrada con una ecuación cerrada, ¿de acuerdo? Por supuesto es un beta, y beta fue resuelto por mi guapo preferido. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, podemos efectivamente hacer un cómputo también en el caso en el cual las llegadas tienen una tasa, las llegadas tienen una función de distribución que no es marcoviana, sino que es una distribución.
Veamos a ver la cola en el caso este que es más fregado, en el cual lo que tengo es, ¿cómo se llama? Llegadas de Markov, pero servicio con una distribución no conocida. De parte es variable, en una distribución como le da. En este caso, pues sí, los clientes generalmente pueden establecerse con la ecuación general, ¿de acuerdo? El trabajo siempre lo podemos establecer en términos de los elementos que hay en la cola y los elementos que hay dentro del servicio. Ahora, primer problema de la primera ecuación, este es el problema. Sabemos que eso lo detestamos. ¿Por qué? Porque eso significa que hay una varianza de cómputo intermedio. ¿De acuerdo? Es decir, voy a depender de qué tanta varianza tenga mi servicio con sus tasas variables de servicio. Pero no sus tasas, o sea, con la distribución que yo puedo tener asociado al servicio. Eso no nos gusta porque hace que este sistema sea inestable. ¿De acuerdo? Es inestable con respecto a esa varianza. Dependemos de cómo se comporta el servicio. ¿De acuerdo? Y no necesariamente tengo un servicio que puedo controlar, o sea, no es necesariamente normal, es un servicio como a mí me dé la gana. Entonces, bajo esa perspectiva, esto es algo que me va a dar inestabilidad en el cálculo de mis ecuaciones. Depende de esa jodida varianza. Bueno, bajo esta idea que tenemos acá, en efecto se pueden hacer algunas cosas. Uno puede intentar tratar de resolver. Esto de acá es conocido, esto de acá es conocido porque yo conozco la distribución del servicio. Esto que está acá son los tiempos en cola, ¿de acuerdo? Pero como mi servicio es variable, tengo K servidores, este problema no se ha resuelto de forma cerrada. Se ha encontrado una solución al sistema para aproximar el número de gentes que hay en la cola. ¿De acuerdo? O sea, el tiempo de colas que hay acá es una ecuación que tiene la misma maldición que tiene el servicio. O sea, la varianza del servicio. Bueno, entonces no existe, y esto es un problema propuesto desde los años 70 que todavía hoy no se ha resuelto. ¿De acuerdo? Entonces, nuestro modelo general no tiene una evaluación conocida, sino aproximada, y es una evaluación sensible con la varianza del servicio. Entonces, en este caso no somos capaces de dar o sea, tener un modelo que podamos resolver de manera adecuada. ¿Vieron el punto? O sea, podemos dar una solución en el caso K constante, en todos los casos. O sea, cuando tenemos un K constante, todo sale muy bien. ¿De acuerdo? Es decir, tenemos un sistema así. Un sistema así, ¡tarán! Todas las ecuaciones son completamente cerradas. ¿De acuerdo? Es decir, yo lo que tengo son modelos de Markov de llegadas con tasa lambda, modelos de Markov en el servicio con tasa mu. ¿De acuerdo? En los casos generales tengo el problema de la consistencia del sistema porque todas las ecuaciones en las cuales estoy trabajando dependen de la jodida varianza del sistema. Todos estos jodidos cálculos hay un trabajo de manejo de colas en los cuales interviene una esperanza al cuadrado. ¿De acuerdo? Y eso es la varianza. Y entonces es sensible. En el caso particular donde el modelo de llegadas se acopla de manera, ¿cómo se llama? A una función de distribución cualquiera que sea, ¿de acuerdo? No, perdón, el servicio tiene una función de distribución como les da la gana, pues no existe una solución, o sea que ni siquiera vale la pena proponer como problema porque eso es una solución inestable, que además es una solución que no es exacta, sino que es aproximada. Entonces, lo más sencillo es tratar de ver un problema de estos como un problema estándar. Es decir, que en lugar de tener varios servidores, tengo un único servidor, varios servidores, todos con atención similar, o sea, tasas constantes, ¿de acuerdo? De servicio, ¿ya?
y todos no tienen una cola compartida, sino que tienen una cola cada uno. ¿De acuerdo? O sea, registros específicos para cada núcleo del sistema. ¿De acuerdo? Entonces son problemas independientes unos de otros y es la manera de ver varios servidores visto como un solo servidor con una super tasa de rendimiento, ¿de acuerdo? Que es la suma de todas las tasas de cada uno de ellos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es la manera más lógica y normal, porque de hecho, en todas las formas como lo resolvemos, vienen con problemas asociados. Y la cola acá, de hecho, no se puede determinar, porque además tiene arquitecturalmente la idea de una cola que hay que ir a buscar a un disco. No tiene sentido. Claro, no estamos resolviendo nuestro problema a nivel de CPUs. Entonces, esto a nivel de comunicaciones o de manejo a tiempo real no tiene sentido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es muy bonito en sistemas gringos, entre comillas, donde efectivamente las personas pueden atenderse bajo ese precepto, pero en términos de hardware no tiene sentido. ¿Está claro? O sea, arquitecturalmente para nosotros no nos ofrece mejor, ¿cómo se llama? Soluciones. No nos da una sensación real de poder. Tendríamos que tener en cada router un supercomputador. ¿Está claro? Nosotros podemos tener varios core, pero varios core lo podemos ver como un super CPU tan rápido como n veces el número de los cores. ¿De acuerdo? De hecho, los cores se manejan de esa forma, o sea, los registros asociados a los cores son registros específicos. O sea, no hay un solo memoria que ustedes soliciten de acceso a registros, que no tiene sentido. O sea, los problemas que tenían abajo los tienen arriba. Entonces, cada core tiene sus registros específicos y el número de registros necesarios, etc. Entonces, no se administran nunca bajo un esquema de este tipo. Entonces, estas ecuaciones arquitecturales no tienen sentido. ¿Está claro? ¿Ya? Esto no tiene sentido. De hecho, ni siquiera la manera como estamos haciendo comunicación paralela en este momento. La comunicación paralela no se está resolviendo con supercomputadores. Se está resolviendo con clusters. Y los clusters parten del principio, yo tengo una máquina entera que resuelve un problema significativo de lo que estoy resolviendo. Y todos son independientes unos de otros. Y de vez en cuando comunican información intermedia, pero procuramos que esa comunicación sea reducida al mínimo. Y si se hace esa comunicación, procuramos que se haga lo suficientemente rápido. Ahí es donde están los cuellos de botella de los clusters, porque eso hay que hacerlo por red. Entonces la red que hay que implementar es con tarjetas rápidas y en FDDI, o sea, fibra óptica. ¿De acuerdo? Y en general procuramos que sea todos contra todos todo el tiempo. No se van a un backbone solo, sino que la idea de que todos tienen conexiones cerradas entre unos y otros. Claro, es decir, yo quiero comunicarme con tal, entonces varío mi señal, mi tono de láser, asociado a quien lo va a recibir, y así sucesivamente. O sea, son comunicaciones punto a punto, entre comillas, realmente, una contra todas. Aunque en realidad esté pasando por una misma fibra. Lo que pasa es que dentro de esa fibra, cada tarjeta puede disparar dependiendo de las distintas fases con las que estoy jugando. ¿De acuerdo? Y entonces ahí puedo trabajar con 48 máquinas, todas dialogadas, todas contra todas. ¿Vieron el punto? Eso es algo que no se ha desarrollado en el país y sería muy interesante que ustedes traten de resolverlo. ¿De acuerdo? Simplemente hacer funcionar la tarjeta que puede, simplemente meterse al hardware de la tarjeta y hacer los programas de microcódigos necesarios para que puedan transmitir en todas las distintas frecuencias que le ofrece la fibra. Eso es todo. ¿De acuerdo? Eso normalmente se resuelve con un relojito para la frecuencia. Eso es todo. Ya, y eso lo tienen. Entonces pueden hacer tal máquina está en tal dirección, está en tal señal, eso es lo que van a decir realmente. Y entonces aumentan la velocidad 48 veces, cosa que el pobre de Álvaro está teniendo como problemas. Que tiene una sola fibra para todos, que sigue siendo rápido, pero está desaprovechando los canales de la fibra. ¿Vieron el punto? Entonces uno dice, podemos aumentarlo todavía metiéndonos dentro de la tarjeta y variando el firmware de la tarjeta para que dispare variable, con fase variable. Y asignamos una fase a cada uno de los CPUs y ¡tarán! Y ahora nos pegamos más a un verdadero sistema de
clúster en ese sentido, no de compartir memoria, que es esto lo que le está pasando en realidad a Álvaro en algún lugar, que no sabe cómo mejorar la velocidad. Lo único que ha hecho es fuerza bruta de poner una tarjeta completa, digo, un canal de fibra óptica completo, pero que está ocupado. Y aquí viene. Estas colas se producen dentro de las máquinas, ¿verdad? O sea, no pueden disparar, esto está ocupado, no puede hacer nada. ¿Vieron el punto? Y además lo que hacen es contra todos y quien lo toque la coge. ¿Vieron el punto? Otra manera es crearse un enemiguito, en fin, pueden razonar, pero la mejor manera es eso, tratar de disparar una máquina, o sea, hacerlo una contra todas, la misma fibra, solo que la ocupación de canal la que dice cuál es el que le toca. Vamos, y si no oigo, pues sí, se repite, ese es el punto. Entonces se pierde, es un sistema de pérdida realmente. No sé. Pero bueno, sería interesante y yo creo que son de las partes que nos gustaría poner a alguien a trabajar. Es meterse dentro de la tarjeta pero bueno, ya lo digo. Bueno, quedó claro más o menos nuestra problemática de por qué es que este modelo no nos gusta en términos generales. Porque se acopla mal a nuestras realidades, eso es todo. Es muy difícil tener un sistema que tenga esta idea de poder crecer en servicio, poder crecer en demanda y conservar ecuaciones fáciles de manejar. Todo este tipo de cosas no tienen comportamiento en hardware en términos generales, ¿de acuerdo? A menos que nosotros las hagamos. Y si los hacemos así, entonces en realidad hacemos que sean independientes. En lugar de tener un modelo aproximado que es inestable, lo que hacemos es suponer que todos los CPUs tienen su cola particular, todos tienen su tasa, todos son uniformes, etcétera, y hacemos independientes. Se comporta como si tuviéramos uno solo, pero n veces más fuerte. Entonces simplificamos nuestro problema enormemente y es muchísimo más sencillo de poder hacer control sobre él. ¿De acuerdo? Porque de hecho las ecuaciones son inestables y además aproximadas. Entonces por eso este modelillo no nos calienta el corazón. El tipo de cosas que uno dice, bien, tal vez en algún momento, pero ahora no es práctico. ¿De acuerdo? Por lo menos en las situaciones en las que nosotros trabajamos. Bueno chicos, hasta aquí termina mi curso. Esta es la última lección que nos damos. ¿De acuerdo? Esperemos que antes de las 4 esté